Shalom, hermanos. La congregación mesiánica Shekinah llega a su séptimo día en esta serie de Preparándonos para Pesaj, en la cual ha venido edificando bajo la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y por medio de la palabra de Dios, a cada uno de sus miembros. Hoy hablaremos de la sustitución realizada en el madero por Yeshua. El día de ayer terminamos dando un bosquejo general de lo que Yeshua hizo por cada uno de nosotros en el madero. Por eso hoy en este séptimo día estaremos profundizando en su obra. En esta fiesta profética vemos en Juan 99 que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el eterno Dios, en un solo acto soberano de Él, logró juntar toda la culpa y el sufrimiento de los seres humanos en la muerte de Yeshua HaMashiach en el madero. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el gran problema de la humanidad. Cada cual se apartó por su camino. Es el pecado común. Nos hemos apartado por nuestro propio camino. Consideramos que nuestros caminos son mejores que los que Dios quiere para nosotros. Es sencillo. Le hemos vuelto la espalda a Dios, a nuestro Creador. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el eterno Dios en Isaías 55:9. En hebreo hay una palabra, avón, que traduce rebelión, no contra un hombre, sino contra el eterno Dios. Hemos cerrado el blanco, nos hemos rebelado contra Dios. Avón es la palabra en hebreo que mejor expresa todo el significado, en sentido bíblico, para pecado, y abarca el pecado en sí mismo, la iniquidad, la rebelión, y va más allá aún, pues incluye el castigo y las consecuencias que siguen al pecado. Bereshit, Génesis 4:13. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para ser soportado. La palabra que aquí se traduce castigo es avón en hebreo, y hace referencia no solo al pecado de Caín, sino también al castigo que ese pecado traía sobre él. Según Isaías 53:6 que vimos antes, y sumado a 2 Corintios 5:21 que dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, respecto a avón, Yeshua no solo se identificó con nuestro pecado, sino que sufrió todas las consecuencias del mismo. Y es aquí donde entendemos el gran significado del madero, de la cruz. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales continuamente, donde ocurría una sustitución permanente con cada animal que traían los israelitas como sustituto para su pecado. Y de esa manera, un animal debía derramar su sangre a cambio del israelita pecador. Luego, fue allí en el madero donde Yeshua sufrió en nuestro lugar todas las consecuencias del mal que habíamos hecho, todo el mal que merecíamos por justicia divina, al haber pecado, al decidir nuestros propios caminos, al rebelarnos contra Dios. Y solo por la gracia divina de Dios fuimos justificados por Él a través del sacrificio de Yeshua, el Cordero perfecto. Que nos quede bien claro, jamás podemos ganar por más méritos u obras que hagamos lo que Yeshua logró a favor nuestro. En todos los casos la regla es la misma. El mal cayó sobre Yeshua para que el bien pudiera sernos ofrecido. Es aquí donde toma sentido entender la sustitución que Yeshua hizo por nosotros en el madero. Veamos 7 importantes
sustituciones que Yeshua logró a cambio nuestro. Primera sustitución. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo 8:16-17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yeshua herido, nosotros sanados. Sanidad física. La profecía en el profeta Isaías, el cumplimiento en el libro de Mateo. Segunda sustitución. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23a, porque la paga del pecado es muerte. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yeshua castigado, nosotros perdonados. La profecía en el profeta Isaías, el cumplimiento en el libro de Primera de Pedro. Y complementamos con la expiación de Yeshua hecho por el pecado de todo el género humano. Isaías 53:10 dice: con todo eso Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. De otra parte, 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, es decir, a Yeshua, por nosotros, Dios, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros pudiéramos ser justos ante Dios. De ninguna manera era por nuestras obras o esfuerzos. Se necesitaba la propia justicia de Dios, una justicia que nunca conoció pecado, la de Yeshua HaMashiach, nuestro Cordero de Pesa. Yeshua ha hecho pecado por nuestros pecados, nosotros justos por su justicia. Tercera sustitución. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Mashiach y Yeshua, Señor nuestro. Yeshua murió nuestra muerte. Nosotros ahora podemos compartir su vida. Cuarta sustitución. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De la pobreza a la riqueza. Yeshua se hizo pobre, nosotros fuimos enriquecidos. Yeshua experimentó la carencia de lo anterior. Tanto así que después de su muerte lo enterraron envuelto en una sábana de otro y en una tumba prestada. El Eterno fue mucho más allá en cuanto a ser enriquecidos. ¿Cómo fuimos enriquecidos? 2 Corintios 9:8 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua HaMashiach, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios nos provee de tal manera que Él quiere que todos sus hijos puedan disfrutar al máximo sus bendiciones. Tanto así que podamos cubrir nuestras propias necesidades y abundar para las necesidades de otros. Yeshua consideró mejor dar que recibir. Quinta sustitución: la sustitución de la vergüenza. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos que morir en un madero colgado era la más vergonzosa muerte, destinada a los peores criminales, a quienes los despojaban de toda su ropa y los dejaban expuestos ante la mira de todos los que por allí se asomaban. En Mateo 27:35 al 44, los guardias se burlaron. Todos los que pasaban le injuriaban diciéndole: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y finalmente dice el versículo 44: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Él llevó nuestra vergüenza para que todos seamos liberados de la vergüenza y aún más compartir su gloria. Hebreos 2:10: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sexta sustitución: el rechazo. En Mateo 27:46 y 50 se nos dice que Yeshua clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E igualmente en el 50, Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Por primera vez en la historia del universo, el Hijo de Dios clamó a su Padre y no recibió respuesta. Había tomado en sí todo el pecado de la humanidad. Como expresamos en el día anterior, imposible de imaginar siquiera lo que Yeshua sintió antes de su muerte, estando sin comunicación con su Padre en el último momento de su vida. Es algo que debería tomar un buen tiempo de nuestra parte y meditar acerca de este momento. Yeshua entonces soportó el rechazo que merecíamos nosotros, para tener la aceptación de Dios Padre como sus hijos. En el Salmo 69:20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Nadie tuvo compasión de él, y nosotros sí la tuvimos de su parte. Séptima sustitución. Y viene a continuación el aspecto que resume toda esa sustitución hecha por Yeshua a nuestro favor, y se encuentra en Gálatas 3:13 al 14. Mashiach, Yeshua, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Yeshua se convirtió en maldición para que nosotros pudiésemos recibir bendición. En todo este relato que hemos hecho, vemos a Yeshua ofreciéndose a Dios sin mancha, con todas las perfecciones que Dios solo puede apreciar. Nosotros discernimos de ellas tan solo una parte mínima. Se ofrece a sí mismo, no opone resistencia, es la oveja muda, el cordero que va al matadero. Se le da de bofetadas, se le hace salir, se lo vuelve a hacer entrar, se lo viste, se lo desviste, se le corona de espinas. Así aparece ante los suyos y lleva su cruz. Deja que le hagan todo esto por amor hacia su Dios y Padre. Se ofrece a Él, mientras nosotros, miserables pecadores que formamos parte de esos otros que habían merecido la muerte, tenemos ahora todos los resultados eternos y gloriosos de ese gran sacrificio que Yeshua logró por nosotros. El más grande regalo de amor que hemos recibido. Y andad en amor, como también Yeshua HaMashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Yeshua HaMashiach no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que, ahora que Yeshua ha sido obediente hasta la muerte, para gloria de Dios su Padre, Dios intervino para sacarle de la muerte, le resucitó y le hizo sentarse a su diestra, coronado de gloria y de honra. Como la justicia de Dios había sido satisfecha respecto al pecado, Dios en su justicia para con su Hijo le dio el sitio glorioso que Yeshua HaMashiach ha adquirido con su obediencia. Porque Yeshua HaMashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Ahora solo esperamos la venida de nuestro Redentor, nuestro Yeshua HaMashiach. Hebreos 9:28 dice: así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta serie preparándonos para Pesaj. La congregación mesiánica Shekinah, en cabeza de sus pastores Marco Antonio López Molina y Marta Elisa Andrade de López, les desea a cada uno de los participantes de sus familias muchas bendiciones y una feliz y bendecida celebración de Pesaj en nuestra Keilah, en nuestra congregación. Hag Pesach Sameach.